Muy buenas tardes. Estamos en otra emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes, hoy en Educación y Conciencia hablaremos de un tema muy importante para el aprendizaje, y son las habilidades intelectuales. Y para ello hemos invitado a la licenciada Silvia Rodríguez, que es licenciada en preescolar, que se ha desempeñado también como directora, coordinadora de diferentes niveles, desde nivel primaria hasta universidad. También es instructora y capacitadora de UNO Internacional en los países de Colombia, Ecuador, Guatemala y México, y ahora como asesora académica en la implementación de UNO Internacional en 8 estados de la República. Bienvenida, Silvia. Muchas gracias, buenas tardes. Tendríamos que empezar, tú decías, evaluando, o sea, midiendo, ¿no? Y bueno, pues hay una máxima en calidad que dice que lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Entonces, tendríamos que empezar por medir nuestras habilidades intelectuales, tanto los alumnos como los maestros, para poder nosotros, pues, ver dónde estamos y partir de ahí, ¿no? O sea, yo tendría que ver qué habilidades tengo desarrolladas y, bueno, pues, las que no, pues, ver qué estrategias voy a hacer para desarrollarlas y luego lo mismo con mis alumnos, ¿no? En teoría, el trabajo de evaluación por competencias ya lo está midiendo. Sin embargo, ha sido la parte más difícil del trabajo por competencias, en donde todavía tenemos mucho por hacer. No se ha logrado medir las competencias completas y menos solamente la parte de habilidades. PISA nos mide ahí una parte y la realidad es que la mayoría no se está evaluando por separado las habilidades. Lo que sí es que, aunque no te evalúes, al tú estar frente a un reto, siempre vas a mejorar. Una de las maneras es que cuando te está costando algo trabajo, quiere decir que estás ahí, ¿no? Que tienes de acuerdo a una medida o un límite. Lo que tienes que hacer es ir más allá, entonces vas a superar ese límite, cualquiera que este sea, y vas a ir desarrollando. O sea, poco a poco en tu vida práctica precisamente vas haciendo ese desarrollo de esas habilidades. O sea, no necesariamente tenemos que hacer alguna estrategia consciente, por así decirlo, sino precisamente los retos te llevan a desarrollar esas habilidades. Sí, lo que pasa es que tú tienes un sistema, pues entonces más consciente, más reflexivo, tienes metas, tienes objetivos. Sin embargo, si tú te mantienes estudiando, ¿no? Subiendo el nivel y la complejidad del estudio que haces, pues entonces de alguna manera estás desarrollándolo. Si tú te acostumbras a tener una agenda, pues estás desarrollando habilidades intelectuales que tienen que ver con la planeación, con la discriminación, con la clasificación. A lo mejor no es un sistema o un programa específico, pero está sucediendo, ¿no? O sea, no es muy consciente. Fíjate que precisamente veíamos que hay 90 habilidades intelectuales, ¿no? Y bueno, yo decía, bueno, ¿cuáles son las más importantes o cuáles hay que desarrollar primero o se desarrollan todas en algún momento de la vida? Porque ciertamente, bueno, pues va haciendo a raíz de tu vida cotidiana, a lo mejor de los retos que se te va presentando, no precisamente a lo mejor en la escuela, ¿no? Sino a lo mejor la habilidad de resolver algún problema si es que eres una persona que pues tienes una vida complicada y tienes que ir aprendiendo a resolver, ¿no? Entonces, se llegarán a desarrollar todas esas habilidades durante toda tu vida académica. ¿Es paulatino o es toda la vida? Se va desarrollando primero las básicas desde preescolar y desde antes en casa, ¿no? Todas las habilidades básicas como son la clasificación, por ejemplo. Hablamos mucho con los papás de que para apoyar a los niños con esta habilidad, pues les pidan que acomoden sus cajones o que separen la basura, ese tipo de cosas, porque una habilidad de clasificación después se va a convertir o va junto con otras a formar, por ejemplo, la de priorización, ¿no? Que te ayuda a la toma de decisiones. O sea, en realidad se van haciendo más complejas a lo largo de los retos que te vas enfrentando y de tu vida, ¿no? Entre más consciente estés, pues vas a tener un mejor resultado. Tú hablabas hace rato de las pruebas PISA, ¿no? En la prueba PISA no nos ha ido bien, o sea, la verdad es que estamos en los últimos lugares y a través de los años, de todos estos años que se ha realizado, pues no avanzamos, o sea, la verdad es que seguimos, y precisamente la prueba PISA pues es una
una prueba en donde te mide las habilidades, ¿no? Entonces, ¿eso habla de cómo está el rezago en México en ese sentido? Sí, tiene que ver con lo mismo. No hemos logrado pasar de la teoría a la práctica, ¿no? No hemos pasado, entendemos que es importante trabajar por competencias, entendemos que una competencia tiene parte conocimiento, parte habilidad, parte el valor, el principio que conlleva. Sin embargo, ya llevarlo al aula y hacer el avance es lo que ha costado trabajo. Mucho es porque es como un aprendizaje social, ¿no? Tenemos a los padres exigiendo ciertas cosas, por ejemplo, libretas llenas o cuestionarios ¿no? contestados, cuando, por ejemplo, contestar un cuestionario no tiene un reto cognitivo alto, ¿no? Y sobre todo si tenemos preguntas que tienen que ver con el qué, ¿no? O el cuándo, o el cuántos. Ya si llevamos a preguntas como el por qué, dame tu opinión, investiga, entonces sí estamos ya haciendo un reto cognitivo que puede favorecer mucho más esto. Fíjate que ahorita que hablabas tú de chicos de universidad, ¿no? Muchas veces ellos piensan que están en ingenierías, por ejemplo, pues que tienen ciertas habilidades que los que están en humanidades no. ¿Habrá alguna diferencia? ¿Sí hay un desarrollo más importante en ciertas habilidades para los que están en nivel ingeniería o para los que son artísticos? ¿Es diferente? Bueno, finalmente son diferentes en ese momento. El camino que los llevó ahí, de alguna manera fue distinto, su historia de vida, ¿no? Las experiencias a las que se enfrentaron. Si nosotros conscientemente desde niños empezamos a trabajar estas habilidades, pues va a haber mucho más ingenieros, ¿no? Porque vamos a desarrollar un pensamiento matemático, vamos a desarrollar en ellos la capacidad de ver la progresión o los patrones o todo ese tipo de habilidades, por lo tanto no va a ser frustrante el enfrentarse a ellos ya en un nivel superior. Y también el pensamiento científico, ¿no? O sea, tiene que ver con lo mismo, que si desde siempre los vamos desarrollando poco a poco, pues van a llegar a esta etapa con este interés porque pues, se sienten capaces. Fíjate que veíamos que sí es importante medir o saber cómo estamos en el desarrollo de habilidades, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos catalogamos pues en un lugar, ¿no? Decimos, bueno, yo tengo más desarrolladas, que me pasó, es una experiencia personal. Cuando yo hice una prueba para medir mis habilidades intelectuales, pues yo como había estudiado química y en la carrera de química se ven pues muchas matemáticas, mucha física, mucha química, pues yo dije, bueno, yo debo de tener más desarrollado el pensamiento lógico-matemático, ¿no? Y lo que es el vocabulario, la comprensión lectora, toda la parte verbal, pues esa no, porque pues los químicos somos como más callados, no es nuestra área, ¿no? Y yo me llevé una gran sorpresa porque yo tenía más desarrollada esa habilidad que la otra. Entonces yo decía, bueno, si no hubiera hecho esta prueba yo me hubiera quedado en aquello y siempre hubiera pensado que yo no soy buena para comunicar, ni para hablar, ni para decir, ¿no? Entonces, sí es importante hacer una prueba del desarrollo de las habilidades, porque podemos pensar que por la carrera que estudiamos o por lo que nos dedicamos tenemos ciertas habilidades que en la realidad no son. Entonces, ¿cómo podemos hacer estas pruebas? O sea, hay gente que esté interesada en decir, bueno, a mí me gustaría saber en qué estoy mejor y qué es lo que me falta y a lo mejor qué estrategias incluso puedo hacer, ¿no? ¿Nos podrías recomendar? Bueno, nosotros en el programa usamos a Lexium, la empresa regiomontana, que nos evalúa a todas las personas que integramos el sistema, tanto desde alumnos, ¿no? Alumnos, maestros, directivos y también a todas las personas que estamos trabajando en Sistema 1, ¿no? Todos nos evaluamos precisamente porque, como tú decías hace rato, ¿cómo puedo yo promover o desarrollar algo que no reconozco? Entonces es importante conocernos y ahí mismo nos dan estrategias para mejorar. Hay que hacer un plan de trabajo, ser sistemático y llevarlo a cabo. Porque esa parte que tú dices, ser sistemático, ¿no? O sea, no es algo que tú tengas que hacer hoy y pues ya, lo dejo, ¿no? Ya vi cómo estoy, sino que tienes que estar trabajando y evaluándote a lo mejor posteriormente para ver si es que has desarrollado algo, ¿no? Entonces, esto se lleva a cabo en las escuelas que tienen el Sistema 1. Evalúan y se pueden ir midiendo pues las habilidades y bueno, van desarrollando. Entonces ahí también los papás intervienen, ¿no? en ese desarrollo de habilidades. No solamente son los maestros, sino también intervienen los papás. Pero los papás sabrán que hay que desarrollar estas habilidades porque a lo mejor está implícito pues en toda tu vida, ¿no? Lo vas haciendo, vas desarrollando, ¿no?
pero los papás a lo mejor con ciertas tareas no saben que están desarrollando habilidades intelectuales. Entonces, a mí me gustaría que después del corte nos explicaras un poquito esa parte de cómo puede intervenir un papá en el desarrollo de habilidades, ¿no? A lo mejor, como tú dices, arreglando un cajón, clasificando, para después tener el desarrollo de otras habilidades más avanzadas, como puede ser la priorización y la toma de decisiones, que es tan importante, ¿no? Entonces, en un momento regresamos más, Silvia, con las habilidades intelectuales aquí en Educación y Conciencia. Regresamos aquí en Educación y Conciencia con el tema de habilidades intelectuales y comentábamos de que cómo podrían los padres de familia ayudar al desarrollo de esas habilidades, ¿no? No nada más en el colegio, sino también en casa con esas tareas que pueden dejar, ¿no? ¿Qué estrategias pueden hacer? Bueno, uno es ir formando en los hijos, ¿no? Hacerlos más independientes, dándoles tareas sencillas en casa, los juegos de mesa, por ejemplo, el ajedrez, los mismos juegos de video también, que tengan estrategias donde ellos tengan que buscar maneras de solución, que no sean demasiado sencillos, ¿no? Y poco a poco ir haciendo más complejo este tipo de actividades. También hay que hacerlo conscientemente, o sea, hacerlo cada semana, ¿no? No nada más de vez en cuando. Por ejemplo, andar en bicicleta es magnífico para el desarrollo de habilidades intelectuales, ¿no? Cosas que antes hacía de manera normal, como subir a los árboles, ¿no? Que ahora los niños poco hacen. Entonces, la variedad de actividades y de experiencias desarrollan las habilidades intelectuales. Y también las preguntas. Los papás generalmente preguntan a los hijos qué hicieron en la escuela y los niños dicen nada, ¿no? Entonces, el tipo de preguntas que hagamos deben ser buscando que realmente jalen el conocimiento y la actividad o la experiencia que vivió y nos platiquen sobre eso. Y ahí podemos ir desde preguntas sencillas de lo básico, ¿no? ¿Cómo, cuándo, cuántos? Pero tenemos que ir haciendo más compleja la pregunta. Si llegamos al nivel en donde el niño evalúe su opinión, pues entonces estamos realmente poniéndole en un reto cognitivo. Entonces, es la mejor manera cuando hagan una lectura, cuando ven un programa, cuando platican, hacer muchas preguntas a los niños, pero que tengan en juego, que pongan en juego lo que ellos aprendieron de esa experiencia. Sí, porque finalmente es una pregunta que siempre se hace cuando recogemos a los hijos, ¿no? ¿Cómo te fue? Y siempre te dicen bien, y se acaba. O nunca te dicen que, no, pues fíjate que hicimos, al menos pocos son los que hablan mucho, ¿no? Entonces, el preguntar, ¿no? A lo mejor ahí, como tú dices, empezar a preguntar para que estos papás que si están viendo el programa, bueno, pues puedan ellos ver cómo pueden también apoyar en el desarrollo de habilidades, ¿no? Tú decías con tareas sencillas que empiecen desde casa, desde la edad preescolar, ¿no? Hasta los jóvenes ya de universidad, que luego a veces esas habilidades de orden se pierden con el tiempo, ¿no? Porque después se hacen muy desordenados los jóvenes. No sé si tenga que ver algo con eso o es parte de lo normal, ¿no? Nos decía una señora el otro día, ¿no? ¿Por qué yo estoy observando que todos los niños en preescolar y primaria son muy ordenados y tienen en su cuarto como cierto orden, ¿no? Pero cuando entran a la secundaria es todo lo contrario, ¿no? Entonces decía, ¿por qué en la edad secundaria pasa eso, ¿no? Regresan a la prepa y vuelven al orden, ¿no? Entonces comentábamos que era parte de la adolescencia, ¿no? Del buscar y pues de toda esa búsqueda de identidad y de que quieren cambiar lo que han sido siempre, ¿no? Pero ¿tendrá que ver algo con las habilidades intelectuales, esos cambios en la adolescencia? Tienen que ver más bien con lo que comentabas. Su organismo está preocupado en otros tipos de cambios, ¿no? Vienen sus primeros cambios sexuales, el interés por ser reconocidos por sus amigos. Entonces, bueno, el tener el cuarto ordenado no es precisamente algo que sea importante. Sin embargo, si está ya instalado el orden en ellos, pues van a regresar a él, ¿no? Si ya está instalado en ellos la orientación, pues ya va a ser, ¿no? Ya van a entender cuando algo va en buen sentido, cuando va en el camino que debe ir, pueden planear,
¿no? Es decir, la orientación nos sirve para planear posteriormente. Entonces, si nosotros vamos haciendo esos ejercicios con ellos, que pueden ser desde los sencillos, como decíamos, arreglar sus cajones, separar la verdura, escoger la verdura en el súper, tomar decisiones pequeñas, poco a poco esas decisiones se pueden ir siendo más complejas. Y lo que sucede es que ya cuando están en bachillerato, por ejemplo, o en nivel profesional, el reto cognitivo que les vamos a pedir es alto y ellos van a tener los elementos para llevarlo a cabo. Por lo tanto, va a haber menos frustración. En bachillerato hay mucha frustración con los alumnos por esta razón. No están preparados cognitivamente para los retos que les ponemos. Sé que también están las habilidades emocionales, que también es otro tema importante que a nosotros tampoco nos enseñaron y nos tocó ni siquiera, estamos ahorita reconociendo ni siquiera nuestras emociones, ¿no? Sino que ya la misma vida nos ha ido enseñando. Pero sí podríamos entonces, tanto en casa como tú lo dices ahora, con los maestros en la escuela, poder pedir esa prueba, ¿no? Y los que no tuvieran la posibilidad, porque supongo que tendrá un costo, ¿de qué otra manera, aparte del sistema educativo? Dices, ya está, pero no se realiza, ¿no? No se hace porque el profesor pues no está acostumbrado a trabajar de esa manera, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer sin necesidad de esta prueba, sin motivar al profesor a trabajar esta parte, ¿no? de desarrollar esas habilidades? No nada más irnos a la información, al contenido, sino que sepa qué va a hacer con esa información, cómo la va a transformar, cómo la va a evaluar, si la critica, incluso si la analiza y dice, puede hasta analizar cierta información para tomar hasta alguna decisión, ¿no? ¿Cómo podría, aunque no tenga esa prueba para medir nuestras capacidades, cómo los maestros pudieran desarrollar esas habilidades, ¿no? Mira, los aprendizajes esperados están redactados en estos términos, ¿no? Si nosotros realmente tomamos los aprendizajes esperados que nos marca la SEP para planear y evaluamos en base a esos aprendizajes esperados, pues estamos trabajando las habilidades con los alumnos y con el maestro, porque finalmente lo que hace un maestro es que se va al temario y empieza a trabajar el temario y empieza a crear sus situaciones didácticas en base al tema o al contenido, ¿no? Y entonces deja de lado las habilidades que tiene que desarrollar. Y por ejemplo, si estás trabajando con historia, ¿no? y lo que hay que hacer es revisar algún texto, el maestro se conforma con que el alumno le dé datos, ¿no? Sin embargo, el analizar, el sintetizar, el escribir la historia, ¿no? Inferir qué sucedió después, hacer en un momento dado una comparación con lo que sucede en otros países en la misma época, ahí es donde estamos trabajando las habilidades intelectuales. ¿Se pueden trabajar en todas las materias? En todas las materias. O sea, no necesariamente tiene que ser en matemáticas, español, sino puede ser en todas las materias. Y te habilitan para todas las materias. O sea, si tú las trabajas en unas, te habilitan para otras. Por ejemplo, si tú desarrollas esta capacidad de reconocer patrones, ¿no? Reconoces patrones tanto en matemáticas, que sería como la que consideraríamos, como en cualquier otra área, ¿no? Porque hay patrones de conducta, por ejemplo, en psicología, ¿no? Entonces, es una vez que tú la adquieres, pues puedes reconocer los patrones en cualquier otra área. Porque fíjate que ya terminando los jóvenes la universidad, cuando los van a contratar, pues nunca es un examen de contenidos ni de información, ¿no? Es un examen precisamente de habilidades, ¿no? En una empresa decía que lo único que les interesaba contratar era jóvenes que supieran resolver problemas, que no les interesaba si sabían o no sabían, que porque la información la podían investigar, la podían sacar, ¿no? Sino simplemente que tengan la capacidad de resolver problemas, porque en un trabajo pues eso es lo que todo el tiempo hay, ¿no? Se te presenta un problema y entonces tienes que tener la capacidad de resolverlo, ¿no? Entonces, creo que también por ahí va en ese sentido ya también la contratación de los jóvenes ahora en los trabajos, ¿no? Los alumnos que sacan puro 10, pues no es una certeza de que estén desarrolladas estas habilidades. A lo mejor está desarrollada la memoria, ¿no? A lo mejor está desarrollada, pero no la capacidad de resolución de problemas. Y no solo de matemáticas, ¿no? Como muchas veces los alumnos dicen, bueno, ¿para qué me va a servir resolver tanto problema de matemáticas, ¿no? Es precisamente la estrategia que tienen que seguir y tú bien decías hace rato, ¿no? Los juegos de mesa, que incluso te pueden dar hasta pues, la convivencia familiar, o sea, te pueden dar muchas ventajas y que a lo mejor cada sábado, cada domingo te sientes con tus hijos, pues te puede ir desarrollando esas habilidades para que el día de mañana, cuando te vayas a contratar en una empresa, pues
puedas ser contratado porque puedes resolver los problemas que se presentan, ¿no? Incluso decía este gerente de empresa, decía, a mí me interesan muchachos que sepan resolver problemas y que también sepan resolver conflictos en las cuestiones emocionales, ¿no? O sea, también se basaban mucho en la cuestión emocional. Entonces, yo creo que estas habilidades que ahora estamos pues pretendiendo las escuelas desarrollarlas, son muy importantes que los papás tomen conciencia y los maestros también, ¿no? Y los directivos, ¿no? ¿Cuál sería el papel de los directivos aquí en este desarrollo de estas habilidades? Fíjate, dar seguimiento y darle el peso que tiene. A veces los directivos saben que esto es importante, sin embargo, en las planeaciones, en el proyecto de trabajo, pues solamente vemos que se cumplan con la parte de los contenidos, ¿no? Y que cubramos plan y programa, pero nos quedamos más como que en la parte de programa y no tanto en la parte de plan. Entonces es importante que reconozcamos y que le demos el peso que tiene. Se habla que es 30% para cada uno, ¿no? Y cuesta trabajo ver un 30% para cada uno, ¿no? Cuando una persona está formada integralmente, pues tiene el conocimiento, tiene la actitud y tiene la habilidad. Y sería como un alpinista, puede conocer todo en montañas, pero si no tiene la destreza de subirlas, se va a quedar abajo. De nada sirve, ¿no? Pues fíjate que muy interesante todo lo que nos has comentado, Silvia, en cuestión de las habilidades intelectuales. Ojalá que el auditorio que nos esté escuchando, bueno, pues, y que nos ve, pudiera tomar conciencia de lo importante que es el desarrollo de las habilidades y que tanto en los colegios como en casa podemos hacerlo, ¿no? A lo mejor la vida cotidiana te obliga a desarrollarlas, pero si lo vamos haciendo con el juego, si lo vamos haciendo de manera sistemática, programada, intencionada, para que esto de verdad se desarrolle, bueno, pues vamos a tener jóvenes que el día de mañana puedan transformar y tomar buenas decisiones con la información que ya está. No se trata nada más de saber, sino de también saber hacer, el ser, que son los valores, que es la ética, de saber qué va a hacer con esa información y de saber tomar buenas decisiones, de resolver problemas y resolver conflictos que, bueno, el mundo está lleno ahora de ellos, pero de saber tomar una buena decisión. Yo creo que eso es lo que nos puede dejar de todo lo que nos has comentado y pues ojalá pudieran hacer algunos la prueba, ¿no? Que es muy interesante conocerse en ese sentido y ver qué habilidades intelectuales tenemos desarrolladas. Yo creo que el tema da para más, pero yo te agradezco mucho, Silvia, que hayas aceptado la invitación de venir aquí al programa de Educación y Conciencia y compartirnos este aprendizaje que hemos tenido hoy, ¿no? Las habilidades intelectuales que precisamente nos ayudan a aprender, a conocer, a podernos desempeñar en un mundo mejor, ¿no? En un mundo tan complicado que está hoy, bueno, pues yo creo que el desarrollo de estas habilidades nos va a ayudar a mejorarlo, ¿no? Pues nos vemos en otra emisión más de Educación y Conciencia y pues gracias, Silvia, por la invitación. Muchas gracias por la invitación y el tema, bueno, me encanta. Gracias.